Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dos últimos programas del foro de este año 2020. Vaya año difícil si fue, ¿no? Y se siguen atravesando momentos duros, difíciles en la provincia, en el país. Se incrementan los casos de contagios del COVID en nuestra provincia. En fin, a eso se suman hechos que preocuparon a la provincia. Esto del veto presidencial, de algo que nació como una esperanza, como una idea superadora, y que entre el fin de semana y ayer y hasta hoy, si se quiere, se sigue hablando. Es más, lo estamos hablando nosotros. Se sigue hablando de esta situación, de este tema, que preocupa en realidad porque más allá de lo que se puede discutir, lo que se puede debatir, si conviene, si no conviene, si realmente iba a ocurrir o no, lo que le preocupa, creo que principalmente al misionero me parece casi como una falta del respeto del gobierno nacional al gobierno provincial. He escuchado muchas voces, he escuchado muchas palabras, muchos términos, el no cumplir con la palabra, he escuchado muchos argumentos de que se sabía de que esto era difícil que se concrete hoy, pero mientras tanto muchos levantaron la bandera y hasta, hicieron un poco de política también partidaria respecto de o con este tema. Pero en realidad, si miramos y si revisamos un poco la historia, porque acá la preocupación dice, porque vino el presidente, prometió, no cumplió, después vino el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, dijo que apoyaría y no cumplió. A mí, personalmente, a mí no me sorprende de que digan una cosa y hagan otra. Todos los que pasaron por gobiernos nacionales siempre se despreocuparon por aquello que en la campaña hablan del federalismo y que constantemente hablan del federalismo y de la preocupación por las provincias. A mí realmente no me preocupa o no me sorprende de que tanto Alberto Fernández como Sergio Massa hoy no cumplan con la palabra o digan algo distinto de lo que era antes. O ustedes se olvidan lo que decía, ustedes se olvidan de lo que decía Alberto Fernández de Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes se olvidan de lo que decía Sergio Massa de Cristina, de la Cámpora, y hoy están como chanchos abrazados. No hay por qué preocuparse. Esta gente demostró, como otros tantos, de que dicen una cosa y hacen otra, de acuerdo a sus conveniencias, desde el lugar que le toca en la historia. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno provincial? Hoy nadie, ningún funcionario va a salir a hablar de eso. Están, se podría decir, hasta vedados en este caso de dar opinión al respecto. Y es entendible. ¿Por qué razón es entendible? ¿Usted cree que Misiones está en condiciones de pelearse con el gobierno nacional? Y no. Siempre las provincias son las que llevan las de perder si se enfrentan con el gobierno provincial, con el gobierno nacional. Y nuestra provincia chiquita, yo no sé qué porcentaje hoy es en el caudal de votos nuestra provincia. Hasta hace unos años era el 1.8, después el 2, no sé cuánto será ahora, el 3%. ¿Qué le preocupa al gobierno nacional? Entonces, por supuesto que hoy, me parece, criteriosamente, el gobierno dice, no vamos a hablar al respecto.
vamos a tratar de buscar la solución, pero por supuesto que están heridos, porque, como decía un Graf ayer en el noticiero de este canal, hasta el mismo jefe de la Renovación se comió la mague porque en una conferencia de prensa se explayó de todas las bondades que puede tener esta zona aduanera que se preveía en un determinado artículo del presupuesto nacional 2021. Y claro que no le conviene pelearse con el gobierno nacional, entonces se van a mantener en silencio. Pero sinceramente a mí no me sorprendió, no me sorprenden las actitudes, principalmente de estos dos hombres, que ya demostraron que en un tiempo determinado, de acuerdo a su conveniencia, opinan de una manera y después opinan de otra. Hoy, evidentemente, la conveniencia era vetar ese proyecto y lo hizo. Y después se podrá decir la antipatía que hay de Cristina Kirchner con Carlos Rovira, se podrá decir un montón de cosas. Lo cierto es que hoy el gobierno de la provincia de Misiones, insisto, criteriosamente se mantiene en silencio, porque no le conviene pelear, ni hablar, digamos. Ustedes saben lo que somos nosotros como provincia en el ámbito nacional. En otras épocas se utilizaban hasta los partidos de fútbol para pegarle a la provincia de Córdoba. Una provincia grande, una provincia rica, y no titubearon en castigarle y en sacarle cosas y derechos a la provincia de Córdoba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Me parece que tranquilizarnos, porque se habló muchísimo de esto en estos días, y ver de qué manera podrán ir negociando. El año que viene es un año político, y me parece que el kirchnerismo va a necesitar cualquier puntito, hasta el puntito o 2 puntos o 3 puntos que es en la provincia de Misiones. Y a lo mejor ahí van a poder negociar otra vez este tema. Se habló muchísimo de esto, por eso quería referirme levemente sobre este tema al comienzo del programa. Vamos a tener hoy un programa emotivo, si se quiere. Dentro de algunos minutos ya está en nuestros estudios la querida Graciela Franzen, luchadora de los derechos humanos en la provincia de Misiones, pero en este caso no para hablar de otras cosas o de terceros. Va a hablar de una historia propia, de su familia. Y está bueno escucharla, porque forma parte de la historia triste, si se quiere, de nuestro país. Y vamos a hablar también hoy, hace un mes, ayer se cumplió un mes, de, para mí, el asesinato de un joven en Leandro N. Alem. Una persona que venía con su camioneta a 160 kilómetros por hora, pasó el semáforo en rojo y prácticamente le trituró a un joven de 30 años que iba en una moto. Bueno, hoy su padre, el padre de este joven de 30 años, ayer se cumplió un mes de la muerte de este chico, va a hablar con nosotros y nos va a contar la historia, que también es parte de la historia triste de la provincia de Misiones y de las cosas que suceden y de las irresponsabilidades y bueno, y de lo que a veces, de lo que es parte de la vida, que a veces uno no entiende cómo suceden, ¿no? El dolor de un padre. Así que vamos a hablar de esto, vamos a hablar con un diputado provincial también, y vamos a hablar con alguien que fue despedida del sistema de salud pública, o por lo menos hay un problema ahí en puerta que me parece que hay que seguir discutiendo y debatiendo, y nosotros como medio visibilizarlo. Hacemos nuestra primera pausa y ya venimos para hablar con la querida Graciela Franzen.